Impulsan proyecto de etiquetado de psicofármacos. Proyecto habilita a comunidad para solicitar nuevas normas ambientales. Piden a impuestos internos hacerse parte en investigación por irregularidades en Codelco. Presentan proyecto de ley que busca limitar la herencia. Proponen limitar el otorgamiento de derechos de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos a continuación las principales informaciones acontecidas en la Cámara de Diputados en las últimas jornadas. Vamos a partir contándoles que los parlamentarios impulsan un proyecto de etiquetado de psicofármacos. Un grupo transversal de legisladores presentaron este proyecto de ley que obliga a las farmacéuticas a etiquetar con sus efectos adversos los medicamentos psicotrópicos dirigidos a los niños. Gran parte de los niños que hoy se encuentran en el sistema escolar están medicados, aseguró la diputada Cristina Girardi al presentar junto a un grupo de parlamentarios un proyecto de ley que busca etiquetar los psicofármacos. Y es que a su juicio existe falta de rigurosidad por parte de la autoridad de salud respecto al control de estos remedios, considerando los efectos que pueden ocasionar este tipo de medicamentos. Hoy día lo que sabe la población es esto, ¿ya? Ve una estrella, ¿ya? Una estrella roja o una estrella verde y la gente a lo más lo asocia que son medicamentos que tienen que ser con receta médica, pero no saben de los riesgos que esto implica. ¿Ya? Muchos de estos medicamentos se sabe hoy día que pueden generar ideación suicida en los niños, pero esto no se advierte. ¿Ya? Los prospectos, ya ustedes saben que los prospectos que vienen al interior de medicamentos a veces son una sábana gigante, que es muy raro que la gente los lea. Hoy día los niños están siendo afectados, estamos convirtiendo en un país que está enfermando a nuestros niños en vez de tratarlos y en vez de ayudarlos. Por lo tanto, el objeto de este proyecto de ley es que toda la información tiene que ir en la caja y tiene que ser clara la advertencia de peligro, de riesgo y además indicar la edad en que estos niños, en que efectivamente están indicados los medicamentos y además los principales efectos adversos de estos medicamentos. De acuerdo al diputado y médico Daniel Verdesi, hay algunos medicamentos que se prescriben de manera excesiva sin la información adecuada, por lo que es necesario reformular el diseño de las indicaciones. El uso exagerado que se hace, por ejemplo, en los casos de niños con hiperactividad, del metilfenidato, que muchos lo conocerán y que efectivamente no sigue los parámetros internacionales. En Chile se indica en forma excesiva. Existen varios otros medicamentos que se están usando en niños y que producen efectos colaterales que no son suficientemente informados ni a los padres y tampoco a veces lo manejan otros médicos que los indican en continuidad con la indicación primaria que ha hecho el neurólogo. En otros países cada indicación de un fármaco está asociada directamente del médico a la farmacia en forma electrónica. Hoy día una receta puede ser dada y a veces en una cantidad superior a la que se requiere. Por lo tanto, creemos que este proyecto tiene que hacerse cargo del déficit que tenemos en cuanto al control y a los riesgos que tiene la sobremedicación. Iniciativa que viene a saldar una deuda con todas las patologías que están siendo sobretratadas en infantiles, detalló el diputado y médico Patricio Rosas. Tenemos cerca del 10% de niños con tratamiento con medicamentos psicotrópicos en Chile, 100 veces más que lo que se trata en la Unión Europea, lo cual habla de la sobremedicación y la sobreindicación de medicamentos que tienen riesgos. Y esto aumenta sobre todo que los niños tienen una barrera hematoencefálica, que es la barrera entre el cerebro y la sangre, más fácil de penetrar, por lo tanto las dosis que se le están dando generan mayores efectos. Y segundo, que se están utilizando medicamentos que son diseñados para adultos y que también se están utilizando en niños, como la risperidona, como la quetiapina, que se están usando en dosis bajas. La iniciativa contempla la entrega de información específica y clara en la caja de los medicamentos para evitar efectos adversos que podrían ser perjudiciales para los menores. El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó un proyecto de ley para habilitar a la comunidad para solicitar al gobierno nuevas normas ambientales para la zona en la que viven. Además, propuso facilitar la electroconversión de automóviles.
Dos proyectos de ley presentó el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social en materia medioambiental. El primero de ellos tiene como objetivo permitir que personas o agrupaciones comunitarias puedan solicitarle al Ministerio de Medio Ambiente que dicte una nueva norma de calidad ambiental, considerando la realidad de la zona en la que residen. Así lo explicó el parlamentario junto a la dirigente del colectivo ecológico Cuyén de La Calera, María Paz Rojas. Las poquitas normas que existen en Chile superan con creces los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en Quintero, AES Gener, una termoeléctrica, contamina hasta 6 veces más de lo que contamina en Estados Unidos, que es, digamos, de los capitales de donde provienen. Significa que un niño de Quintero Puchuncaví vale 6 veces menos que un niño de Estados Unidos. Esto es grave porque precisamente hoy la zona de sacrificio también está en el corazón de la desigualdad, del malestar, de la protesta social en Chile, porque la protesta sabemos que no es solamente social, sino también es ecológica. Nuestra intención es igual que este proyecto de ley tome curso, porque es importante que se reconozca a las comunidades y a los pueblos como un rol activo que pueda exigir al Ministerio de Medio Ambiente la promulgación, la dictación de normativas ambientales que puedan regular la emisión de gases contaminantes. En Caleras tenemos un problema bastante grave hace ya varios años en relación a la contaminación por malos olores que se producen en el río Aconcagua por las empresas que nos rodean. Entonces, para nosotros es importante que una vez ya se reconozca los malos olores como un gas contaminante, también se pueda dar curso a que nosotros mismos como comunidad podamos solicitar y exigir al Ministerio de Medio Ambiente la dictación de esta normativa. El segundo proyecto presentado por el diputado Ibáñez elimina la restricción establecida por el gobierno para realizar la electroconversión de automóviles. Se ha anulado los permisos de circulación, las revisiones técnicas a los autos de conversión manual y por cierto eso es un negocio jugoso para las grandes corporaciones que venden autos de electromovilidad de 25 a 30 millones que a propósito de todo digamos, la publicidad verde que tienen estas empresas están teniendo tremenda ganancia. Nuestro proyecto lo que hace es que se permita el cambio manual a la electromovilidad sin tener este tipo de restricciones. Frente a esto, el parlamentario destacó que en Chile, cerca de un cuarto de los gases de efecto invernadero lo produce el transporte, donde existe una plaza de automóviles cercana a los 5 millones, por lo que promover el cambio a electromovilidad sería un gran aporte medioambiental. Y piden a Impuestos Internos hacerse parte en la investigación por irregularidades en Codelco. Los diputados Paulina Núñez e Isa Cort solicitaron al organismo que evalúe las acciones a seguir para aclarar el presunto fraude. Diputados oficialistas solicitaron al Servicio de Impuestos Internos hacerse parte en la investigación por una posible estafa a Codelco, luego de que se detectara un sobreprecio en las primas de seguros de vida y accidentes personales contratados por los sindicatos como parte de los beneficios. Por lo anterior, los parlamentarios Paulina Núñez e Isa Cort oficiaron al organismo que tiene la facultad exclusiva de querellarse por eventuales delitos tributarios. Así lo expresó la legisladora, quien señaló que es necesario aclarar tanto el perjuicio para la empresa como para los trabajadores en esta defraudación, ya que el excesivo costo de las pólizas fue financiado en partes iguales por la cuprífera y sus empleados. Casi 4.000 trabajadores, entre actuales trabajadores de la compañía como ex trabajadores, que, insisto, por mucho tiempo, se está investigando desde el 2005 hasta la fecha, estuvieron pagando de más y queremos saber a dónde llegaron esas plata, queremos saber por qué no se les devolvió esos recursos cuando se sabía que estaban pagando de más o directamente por qué estaban dispuestos a cobrarle de más a sus propios asociados, estos sindicatos, con tal de que esta empresa gestora también recaudara más recursos. Al respecto, el diputado Isa Cort sostuvo que Impuestos Internos debe investigar los hechos cuyo daño patrimonial estimado alcanza los $22 millones. Que se investigue como servicio a partir de esa exclusividad que la ley le otorga con respecto a las posibles acciones ante fraude que tengan que ver con delitos tributarios, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y una serie de otras medidas que deben ser investigadas, deben ser fiscalizadas y también deben ser sancionadas si así lo estimaran conveniente los tribunales. Cabe agregar que los parlamentarios no descartaron que a través de la Comisión de Minería se busque también aclarar el tema, o bien a través de la conformación de una comisión investigadora, debido al daño patrimonial que se ha causado al Estado. Y la diputada Natalia Castillo presentó un proyecto de ley que busca establecer un tope de 4.000 millones de pesos en el monto que van a poder adquirir como herencia los sucesores del dueño fallecido de una fortuna,
El resto pasaría a manos del fisco. La iniciativa, que contó con las firmas de las diputadas Camila Rojas, Camila Vallejo, Catalina Pérez, Claudia Mix, Gael Jomans y el diputado Pablo Vidal, a juicio de la diputada Castillo, es absolutamente simple y de necesidad. Se busca limitar la herencia, todo con el objeto de darle un mayor equilibrio e igualdad a la distribución de la riqueza en la sociedad. Por eso que hemos presentado este proyecto que le pone un límite a la herencia en el monto de 4.000 millones de pesos, que es lo que hoy día se considera una persona súper rica. En la reforma tributaria, por ejemplo, se le establece un impuesto al patrimonio a las personas que tengan acumulación de riqueza de más de 1.000 millones de pesos. Este proyecto lo que hace es limitar la herencia de las personas que tengan sobre 4.000 millones de pesos, que equivale más o menos a 5 millones de dólares. Esto nos parece que es un monto suficiente para que pueda ser traspasado después de la muerte a las personas que lo suceden, mientras que el resto de los recursos que se acumularon pasarían directamente al fisco. Es que en palabras sencillas, la diputada Castillo señala que esta iniciativa busca repartir mejor la torta. La parlamentaria señala que es perfectamente factible poner restricciones para las herencias y que en este caso es de toda justicia. Se trata de repartir mejor la torta, se trata de evitar, incentivar la acumulación de la riqueza y promover que el flujo del dinero circule en toda la sociedad para que tengamos una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Hay una discusión sobre cuál es la naturaleza jurídica que tiene la herencia, porque mientras la persona está viva, ella es propietaria y no va a perder absolutamente ningún derecho sobre sus bienes. Mientras esté en vida, va a poder hacer todo lo que quiera sin ningún límite, porque es su propiedad. Cuando esto pasa a una masa hereditaria, hoy día ya existen normas que establecen ciertas restricciones. Por ejemplo, en el caso de la herencia yacente, que es cuando la herencia no tiene ningún sucesor, esta herencia pasa directamente al fisco. Acá el límite que le estamos poniendo es al monto, porque nos parece que tiene que ver con normas de equidad, con normas de justicia social que están por sobre las normas de los derechos individuales. Entonces, se entiende que cuando no hay familiares herederos no hay expropiación, pero cuando sí hay, parece expropiatorio, ¿o no? Esta es una norma que lo que hace es poner el límite a lo que se pueda testar, a lo que se pueda heredar. Como les decía, cuando está la herencia en este proceso entre que se produce la muerte y se adjudica a una persona en particular, en ese momento es un momento en que no hay propiedad propiamente tal sobre este bien, por lo tanto no se estaría afectando la propiedad de nadie. Además, la diputada Natalia Castillo indicó que con el monto de 4.000 millones de pesos una persona podría vivir 166 años con un sueldo de 2 millones mensuales. Y en el marco de la escasez hídrica que afecta al país, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que propone terminar con el otorgamiento y remate de los derechos de agua. La difícil situación que viven muchas comunas de la zona centro-norte y centro-sur de Chile, con sequía y escasez hídrica, motivó a parlamentarios de oposición a presentar una moción que limita el otorgamiento de derechos de agua. El diputado radical Alexis Sepúlveda explicó que se debe frenar esta entrega y revisar los caudales existentes. Por lo tanto, lo que este proyecto busca es terminar con la otorgación de derechos de agua, consultivos o no consultivos, y también con los remates de los mismos, para poder evitar la sobreotorgación de derechos en caudales superficiales o subterráneos, que obviamente están afectando a las comunidades, a los pequeños agricultores y a las personas que hoy día requieren este vital recurso para poder subsistir. Dejamos afuera, por cierto, de esta restricción a aquellos derechos de agua que sean solicitados para el consumo humano. En tanto, los legisladores PPD Ricardo Celis y radical Cosme Mellado llamaron al gobierno a revisar el remate de derechos de agua, lo que afecta a las familias más modestas. Cuando se recuperan los derechos de agua y los tiene el Estado para sí, la gente entendería que debiera conservarlos y no volver a rematarlo. Ese es el punto central, pero esta agua es para consumo humano, particularmente en aquellas zonas en donde el agua está escaseando, y eso hoy día alcanza casi todo Chile, por lo menos desde Arica hasta la región de Temuco, Osorno, estamos en esa situación. En la provincia de Colchagua, Cardenal Caro y también en Cachapoal, sobre todo en la que significa el secano costero, hay una escasez hídrica muy fuerte, y por lo tanto creo que es muy importante que el gobierno entienda que no puede participar de estos remates de derechos de agua que en definitiva van en perjuicio especialmente de las familias, especialmente de los lugares más apartados.
tenemos que considerar algo importante. Creo que este proyecto de ley apunta justamente a frenar este proceso, que ya se inició, que lo anunció el Ministerio de Agricultura. Estos remates de derechos de agua se tienen que terminar. Mientras, el diputado PC Daniel Núñez valoró la importancia del proyecto y señaló que espera tramitarlo en la Comisión de Recursos Hídricos que presidirá este año. Cabe recordar que cerca de 140 comunas ya cuentan con decreto de escasez hídrica, situación que puede aumentar en 2020 de repetirse la falta de lluvias nuevamente. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.